Estás escuchando El Dollop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Dos cosas. Hoy es viernes, toca Smallop, y la otra es que vamos a estar haciendo nuestro primer show en vivo como El Dollop en la historia. Vamos a estar ya el 4 de junio en el 139. Boletos en las redes de Sonoro Podcast. Vamos a estar como parte de el takeover que está haciendo Sonoro de Noches de Sonoro o algo así se llama, ¿no? Así es. Las bonitas noches de podcast de Sonoro. Algo así. Algo así. Debí poner más atención en la junta. Corran por sus boletos. Se van a acabar. Y nos vemos ahí el 4 de junio. Y pues ahora sí, a lo que va. Yeah. Me hace bien el corazón ver a los pequeños peleando por dinero. Tráeme el cinto. El estado de Washington promulgó una ley que declaraba ilegal molestar o acosar a un pulpo. ¿Dónde sentamos a estos seres menstruantes? No nos vayan a embarrar. Dijo que los saltamontes sabían a nueces y les quitaban las patas y las alas y les podía hacer mantequilla. Ajá. Aquí ya hace un pendejo. La chinga de mi boca. También se puede quemar, ¿no? Es combustible la caca. Llegaremos a eso eventualmente, pero... Tres o más personas desnudas que no sean del mismo sexo no pueden estar juntas. Espera, estás hablando en presente. Eso no ha terminado. Malditos salvajes incultos. Francia, por ahí de 1820. Oui. Una joven pareja de apellido Burgley tuvo un hijo que se llamaba Jules. Jules Burgley. Burgley. Jules Burgley. Y la familia de Burgley eran leñadores, se dedicaban a cortar árboles, eran clase media baja y era una época en la que el estatus social era muy importante. Todavía, pero antes más, ¿no? Sí. Había que fingir que no tenías tuberculosis adentro. La riqueza familiar determinaba todo el futuro. O sea, era dependiendo de qué clase social era el tipo de trabajo. El nepotismo que te va a caer. Exacto. Claro. Sí. El tipo de trabajo, si puedes ir o no a una buena escuela, con quién te puedes casar o no. O sea, lo de siempre. Lo de siempre, sí. El joven Jules Burgley conoció a la señorita Margaret Laron, hija de un acaudalado comerciante de cuero, y se enamoró de ella. Y se encueró. Y Jules, muy emocionado, se acercó al padre de Margaret para pedirle la mano de su hija en matrimonio, pero el padre dijo: ni madres, eres pobre. No puede ser. Así es. Pero Jules y Margaret no se rindieron y le suplicaron al papá de Margaret: ándale. Ay, qué bonita historia de amor. Pero papá, lo amo, por favor. Ya va a estudiar y va a graduarse. Uh-huh. Entonces Jules se reunió con el comerciante de cuero otra vez. Finalmente llegaron a un acuerdo. Give me your family, Jules. Y era, ok, o sea, te voy a meter al negocio familiar. O sea, del suegro le dijo: ajá, vas a trabajar conmigo. No la cagues. Simón. Vas a aprender el oficio y cuando ya sepas manejar el negocio y todo bien, te voy ahora a permitir sí ya que te la conmigo. puedes echar Sí, al casarte. Sí. Primero aprende el negocio del cuero. Ajá, y luego la encueras. Sí. Claro que sí. Y Jules le echó muchas ganas, se adaptó al negocio rápidamente, lo hizo muy bien, le asignaron más responsabilidades. Y una de ellas era comprar cuero en el mercado. O sea, iba con los rancheros, comerciantes y todo, iba a comprar cuero, güey. En 1855 hizo una compra bastante grande de un chingo de cuero. Ok. Dijo: de aquí tenemos para un buen rato. Excelente. Y un par de días después, el precio del cuero cayó en un 40%. Güey. Ah, la madre. Ya estaban matando de más. No, es que fue más que nada como que encontraron una manera más fácil de curtir el cuero. Ajá. Porque antes lo curtían con una corteza de árbol y se tardaba un chingo. Y ahora ya habían descubierto como que un químico que lo hacía más rápido el proceso. Sí. Y con menos esfuerzo físico. Y pues ahora habían comprado todo este cuero que ya no podían vender más que perdiendo dinero. Güey. Ufas. Simón. Y Jules estaba destrozado, estaba perdido. Y se quedó con un chingo de inventario que no iba a poder vender. Maldita inteligencia artificial. Quitan trabajos. Ajá. Y pues arruinó el negocio de su suegro. Sí. Ajá. Así que le dio demasiada vergüenza volver con su familia. No mames, se fue por cigarros. Y se fue por cigarros a Lyon, Francia. 2 años ahí como persona sin hogar. Un médico local de repente le ayudaba, le daba comida, lo atendía. No lo merezco. Destruí el negocio de mi suegro, no. Sí. Pero un día Jules desapareció de Lyon y nunca más se le volvió a ver en Francia. Y estuvo desaparecido durante algunos años. Órale. Probablemente anduvo vagabundeando ahí por Europa. O era un agente secreto de Rusia, no sé. Puede ser. Andaba mochileando ahí en Europa. Ey. Muy preocupado por los precios del cuero, supongo. Y luego en 1862
apareció en el pueblo de Harwinton, en Connecticut, en Estados Unidos, un hombre que coincidía con la descripción de este güey. Vaya, vaya. El problema es de que iba vestido con un traje de cuero completo, desde sombrero hasta los zapatos. Ajá. Este cuero que había cosido así como que medio toscamente y por todos lados andaba así. Le decían escuero. Era conocido como Leatherman o el hombre de cuero. El enemigo menos fuerte de Iron Man. The Leatherman. Inmediatamente después de llegar, Jules comenzó una caminata de 16 kilómetros diarios entre los ríos Connecticut y Hudson. Pasaba desde Harwinton hasta Bristol, Forestville, Southington, Kensington, Berlin, Middletown. Y ya, o sea, el güey iba caminando por todo. O sea, caminaba así 16 kilómetros diarios. ¿Recogiendo latas o qué hacía? Nomás caminaba, güey. Yo digo que sí recogía basura. Míralo nada más. No sé. Luego viajó hacia el oeste hasta el condado de Westchester, Nueva York. Llegó hasta ahí cerca del Hudson y luego regresó también otra vez a Connecticut. Era como un círculo, güey. Entonces pasaba, o sea, la ruta era así. Creo que acá la traigo, sí. O sea, se aventaba como que toda esa ruta. Sí. Y así lo hizo por años y años y años y años. Ajá. Nomás caminó ahí. Corre, Jules, corre. Bueno, camina. La gente que lo encontraba a su paso le daba comida, pero pues también de vez en cuando algunos lo invitaban de que, si te quieres dormir ahí en el granero, güey, te tiramos para lo que quieras. Pero él siempre prefería dormir al aire libre o en algunas cuevas que ya tenía identificadas a lo largo de su ruta. Va. Y la gente pues sentía curiosidad por él. Querían saber de dónde venía, quién era. Pero Leatherman solo se comunicaba con algunos gruñidos, algunas frases en francés o gestos. No manches. No hablaba inglés. Órale. Se comunicaba principalmente en lo que era descrito como pantomima burda, así como tratando nomás de hacer señas. Una persona llamada Walter Whitson dijo que su primera reacción al conocer al hombre de cuero fue la siguiente. Cito: la primera vez que lo vi, yo era un niño pequeño. Me asustó muchísimo y salí corriendo. Porque dice que su traje lo hacía verse como que más grande porque pues era puro cuero. Entonces dice que parecía como una especie de Bigfoot de cuero. Y luego no sé si sonaba cuando caminaba, hacía raro, ¿no? Sonidos raros. Pues sí, como cuando llega tu compa con su chamarra de cuero, pero sin la moto y que suena como un estúpido. Claro. Me salió un meme también de Jennifer Lawrence cuando era Mystique, que su traje era de látex acá y que rechinaba o se pedorreaba cuando estaban peleando y a grabar otra vez. Wow. Y pues era muy tímido y no le gustaba ver a la gente a los ojos. El Leatherman ahí nomás estaba existiendo, güey. Claro. No, pues es que comer con esos ojos parece de víbora. Pero la presencia de vagabundos no era nada nuevo en esta época. Estados Unidos no estaba en un buen momento. Había pocas tierras, había mucho crecimiento demográfico, la economía estaba inestable. Estaba empezando la industrialización y la expansión hacia el oeste. Había mucha gente que estaba migrando buscando trabajos. Era la época de los hobos, los vagabundos que suben al tren, iban nomás de pueblo en pueblo buscando un trabajo, algo que hacer. Y el folclore estadounidense está lleno de historias sobre hobos, especialmente en los trenes. Y ya para la década de 1870 había tantos vagabundos que los periódicos locales, a través de editores y lectores, recomendaban que la solución al problema de los vagabundos era envenenarlos. A la madre, como si fueran perros sarnosos. Simón. Oh my God. O sacarlos del pueblo y fusilarlos. Ajá. Así la gente acá carta al editor. No Yo manches. Pienso que hay que darles comida con antifreeze a los vagabundos. Hay que inventar el anticongelante y les damos carne molida con anticongelante. Así inició un asesino serial. Sí, se me hace que de Batman, ¿verdad? Pero así inició uno. El hombre de cuero resaltaba por la increíble precisión en su rutina diaria y parece que por ese motivo la gente se encariñó con él, porque te digo, pasó años siguiendo la misma ruta. Entonces la gente ya sabía de que mañana toca que venga por aquí el Leatherman. En 1885 el Hartford Globe publicó un artículo que describía con exactitud toda su agenda, su puntualidad, y tenía un horario muy regular en un territorio muy grande. O sea, el viaje, toda la ruta le tomaba 34 días. Ok. Entonces cada día dormía en un pueblo diferente. Güey. Y así se la llevaba. Sí, en una cueva, en otro lado, sí. Y ese güey no se bañaba, nomás se limpiaba con Glade, con un trapo y Glade. Un jabón de calabaza. Sí. Y se escribió sobre él en muchos periódicos, se convirtió en una especie como de celebridad. Salía en el New York Times, en el Herald Tribune. Y pues la prensa en esa época, todavía, pero en esa época ya hemos platicado de cómo les gustaba exagerar o inventarse cosas.
Entonces de repente se inventaban cosas de que, oh sí, el Leatherman se comió un niño, cosas así que no eran ciertas. Claro, eran fetos. Pero si le dabas de comer y le caías bien, era seguro que 34 días después lo volvieras a ver. Bueno. Llegaba otra vez a tu casa y que comida. French fry. French fry. Y a menos de que algo lo asustara o lo incomodara, pues seguía yendo a los lugares. Ok. Era tan regular que llegara a casas de algunas familias que ya las familias ya sabían que le tenían su comida preparada, güey. Él nomás llegaba, hacía gestos de agradecimiento y luego comía y se iba. Ajá. Y ya. Hoy es día de Leatherman otra vez. Sí, man. Y si fuera cada 28 días serían 3. Claro. André Leatherman. Sí, ya sincronizado el periodo con el viaje de Leatherman. Claro. Y o sea, fueron tantos años que muchas veces así 2 generaciones de la misma familia lo llegaron a conocer, güey. Así de que desde chiquito hasta... O sea, ya crecías y seguía cayendo Leatherman una vez al mes a tu casa. No, ya se murió el abuelo, pero mira, aquí tengo ya nueva generación. Se convirtió en parte de la comunidad y eso lo diferenciaba de otros vagabundos. Cuando llegaba a comer, golpeaba la puerta, tocaba con un palo, así de que ya llegué. Cuando le abrían la puerta, él nomás señalaba su boca, decía, comía y ya siempre le servían como que en una mesita, lo invitaban a comer adentro, pero no quería entrar muchas veces. Okay. A menos que estuviera muy frío o algo así, pero no quería entrar. Se quedaba fuera en una mesita y comía y se iba. Claro. Y ya. Y aunque, o sea, cuando después de comer, a veces más como que hacía una reverencia de que gracias, se iba. Y a veces si estaba lloviendo, nevando, también se quedaba fuera a comer, güey. Yo me pregunto, mucha comida y dónde deja toda la caca. Está camine 34 Pues yo días. creo ahí sobre la marcha, ¿no? Porque si no quiere entrar a la casa, oye, pues no quiere pasar a cagar también. No creo, güey. Fíjate, no lo había considerado. Ajá. Supongo que pues cagaba en las cuevas. Claro. Le gustaba mucho el tabaco, hacía sus propias pipas con trozos de latas y pedazos de cañas huecas y así. Órale. El tabaco por lo regular lo tomaba. A veces la gente le daba tabaco, pero pues se encontraba así de que una colilla, le sacaba el tabaco y le echaba su pipa hechiza. Bien. Fumaba de noche cuando iba a dormir en su campamento que ponía ahí. Porque traía nada más como una mochilita, como así como una bolsa con sus cosas. El típico palo, ¿no? Con acá del Chavo del 8 de que ya me voy de la vecindad. Se fue haciendo cada vez más famoso al grado de que los comerciantes usaban fotos o dibujos de Leatherman en su publicidad, en sus flyers. Ajá, de que por aquí va a pasar. Simón, así como que, sí, BTS vino a Rafas Burritos en El Paso, Texas. Simón, oye, ¿quieres alimentar al güey? El paquete Leatherman lleva con 50 pesos un sandwichito para que le des de comer. Sí, y la gente, pues había gente que lo trataba chido. De repente una señora llegó y le regaló un par de botas nuevas. Pero él agarró las botas, les cortó la suela y se quedó con el puro cuero. No es cuero. Ajá, no, pues sí eran de cuero. ¿Sí era cuero? Okay. Le quitó la suela y se quedó con el puro cuero, le regresó las suelas a la señora y se las puso de calzón, ¿no? Sí, así, gracias. Cosa. También tenía su mochila de cuero, que era donde llevaba todo lo que traía, ¿no? Tenía su cuchillo, su hacha, supongo que no tenía bolsa de dormir, nomás dormía ahí, se usaba. Él era la bolsa. Él era la bolsa. Traía un sartén, unas tijeras, un picayelos y un libro de oraciones en francés. La madre, un picayelos, ya peligro. Claro, güey. Y muchos suponían que era católico porque pues decían es francés, trae un libro de oraciones. Ok. Usaba una medalla religiosa y no comía carne los viernes. Entonces sí. La madre. Sí, había gente que luego hacía enojar a Leatherman, por ejemplo, en una como los niños, una posada, ya sé. No, en una posada que se llamaba Quiet House en Plymouth, en Connecticut. Estaba él comiendo, como siempre, y había una sábana y atrás de la sábana había una cámara. Entonces bajan la sábana, le toman una foto. Ándale. Y el güey se enojó y se fue. Sí. A ver, en las visitas para darle de comer al Leatherman, por favor apaguen el flash, ¿no? Por favor, no estén... Porque asustan al animal. No le estén revelando a la gente dónde anda Leatherman. Déjenlo ser una persona normal. Sí. Y un día ahí ya no volvió a entrar al Quiet House. Un día en Branford, Connecticut, se tuvo en una tienda de abarrotes de una persona que se apellidaba Harding. Se comió ahí medio kilo de galletas, un pan así completo, güey, una lata de sardinas, un cuarto de un pastel, 2 litros de café, una botella de brandy y una cerveza. Y las verduras, hijo, no manches. Puro pinche harina. Se va a tapar. Ya sé. Y luego salió de ahí y caminó así como 1 kilómetro a una casa de la familia Chincy que siempre le daban comida y también ahí comió. Y comer más. Simón. Pero es bien poquito ahí, ¿no? Pues de tanto caminar, güey, pues no, o sea, medía
ponle que más o menos era como yo, o sea, unos 70 kilos. Ajá. O sea, ese era como, pero pues con toda la piel que traía cargando encima, se veía un poquillo más ancho. Claro, y hacía, pues sí, hacía ejercicio, tenía el metabolismo a madre. Y digo, así había gente que trataba bien a Leatherman, pero pues algunos no confiaban en él, algunos no lo trataban chido. Pasó que la gente intentaba ponerlo pedo para que revelara sus secretos, que revelara su origin story, güey. Sí, porque a veces con la cerveza aprendes nuevos idiomas. Así es. Y entonces para ver si tiene algo ahí oculto que decirnos. Y empezó a evitar los lugares donde había tenido malas experiencias. Por ejemplo, en New Haven una vez unos güeyes salieron de una taberna ya medio pedos y agarraron a Leatherman, güey, y le metieron la botella así de alcohol acá y lo obligaron a pistear para ver si pedo contaba su historia. Ajá. Y luego en el pueblo de Forestville lo metieron ahí en un abrevadero para caballos. Ahí lo aventaron nomás. Okay. Y ya Leatherman empezó a evitar un poquito más los lugares donde había tenido malas experiencias. Sí, y también como que los lugares más urbanizados y así va más como por lugares rurales. Ok. Sí. Y luego en 1877, estamos hablando ya de 30 y tantos años de que andaba caminando este güey. Le apareció una llaga en un labio y estaba tan culera la llaga que hasta los periódicos dijeron, ya le vieron la llaga a Leatherman que trae en el labio. Y luego el invierno empezó, fue un invierno muy frío, la llaga se fue poniendo cada vez más grave, y la piel de sus manos, cara y pecho estaba congelada, entonces él estaba como caminando acá todo tieso, güey. Y dicen que se resecaba tanto su piel con el frío. Ajá. Que se le abría y sangraba. A la madre. Pero él no aceptaba ayuda. Ajá. Sobre todo de gente que no conocía. O sea, si había alguien que medio ya le había agarrado confianza. Sí. Simón. A ver, un sana colita de rana. Ajá. Y las personas que lo acompañaban, pues intentaban de que, güey, está cabrón el frío, vente para acá, vamos a atenderte. El güey no decían que ni madre. Y luego unos niños lo siguieron y descubrieron algunas de las cuevas en las que vivía. Y se daban cuenta que lo que hacía para mantenerse caliente era hacer una fogata y calentar piedras. Y ya cuando las piedras calientes pueden durar un chingo, así ya las acomodaba, ya con eso era como su fuente de calor, sí. Su calefactor chiquito. Y luego después lo arrestaron en Middletown, Connecticut, pero lo arrestaron para darle tratamiento médico. Ah, bueno. Ajá. Ahí como cuando enjaulas al gato, ¿no? Que le encierras ahí. Ándale, culero. La sociedad humanitaria le dijeron, hay que tratar tu llaga en la boca. Y no sea rabia, oye. Sí, y resultó que era una llaga cancerosa. Ah, la chingada. Pero después de una hora el güey escapó y se volvió a caminar. Y pasaron más años. Llegó la gran tormenta de invierno de 1888. No mames. Todas las ciudades del noreste, quedaron paralizadas. Todos los medios de transporte se detuvieron. Cientos de personas murieron y todo el mundo asumió Leatherman aquí quedó, güey. Sí, pues tenía cáncer, oye. Pero no, el güey construyó ahí una choza improvisada en Connecticut, en Southington. Y estuvo ahí y ahí sobrevivió la tormenta. Y lo que hizo la tormenta fue retrasarle su ruta 4 días. Órale. Luego, el 9 de diciembre de 1888, llegó a la casa de James Barner de North Haven. La familia lo acercó así a la fogata. Estaba ahí todo mojadillo acá, todo frío. Entonces se quedó ahí sentado un ratito, le dieron de comer. Ya para ese entonces la mitad de su labio inferior estaba ya desmadrado, ya tenía un hueco. Oh, shit. Ya como labio leporino. Ándale. Oh, shit. Le dieron café, leche y pastel. Se tomó 6 tazas de café. Y lo que hacía para... 2 más y se muere, según esto. Según esto, el límite es 8. Es 8. Entonces, lo que hacía dicen que lo que hacía para poder comer bien ahora que ya no tenía la mitad del labio se ponía un pedazo de cuero. Ajá. Y luego ya lo usaba, o sea, así con el dedo se lo tenía. Y no mames, ya se está haciendo más Leatherman. Sí, o sea, ya labios de cuero. Ese hombre es un cuero. Y ya le dieron tabaco, pero dijo, no, gracias. Que pues ya no fumo, tengo cáncer. Tengo cáncer. Y ya cuando había comido lo suficiente, ya se había calentado poquito, se levantó, se fue. Al año siguiente, el 24 de marzo de 1869, un hombre llamado Henry Miller llevó a su novia, su prometida, a una cueva porque le dijo, aquí el Leatherman, mira la cueva de Leatherman donde viene y se queda. Y cuando entraron a Leatherman. Ajá. Muerto. Ufas, no había fallecido ya. En chinga, agarren el cuero todos. Pues estaba en una cueva, así los niños fueron los que la encontraron ahí. Entonces ya dijeron, mira, aquí se mete este güey.
Ahí lo encontraron. El forense del condado de Westchester declaró que falleció probablemente por complicaciones de cáncer. Su muerte fue noticia de primera plana en el New York Sun, el Hartford Times y otros periódicos. Y fue enterrado en Ossining, Nueva York, en un cementerio público. No fue enterrado con su traje de cuero. Nomás había un tubo de hierro que marcaba su tumba. Ya muchos años después, para 1953, alguien le regaló una lápida, pero que era previamente usada. Claro que Entonces, pues enfrente dice Jules Borgley, pero atrás todavía se nota el nombre del otro. Otra persona, no puede ser. Simón, el Museo El Globe de New York supuestamente adquirió el traje del hombre de cuero. No sabemos si era el auténtico o no, pero eran piezas muy pesadas de cuero. Se estima que pesaba más o menos entre 20 y 30 kilos. Y sus zapatos tenían, pues eran suelas de madera nomás clavadas al cuero. Y luego en una exhibición ahí en el Museo Globe le pusieron a un güey el traje de cuero y se le dio cáncer. Y el güey se le hizo fácil y gracioso empezar a correr a perseguir a los niños en el museo diciendo que tenía hambre y denme un niño para comer. Y la gente se ofendió y dijo, el Leatherman no se comía niños. No más. Ajá. Y ya suspendieron el espectáculo. No se sabe qué pasó con el traje, pero sí hay fotos todavía de él en álbums de familias de generaciones de que estás ahí viendo, mira tu tatarabuelo, tu tatarabuela, el Leatherman. Ahí andaba. Era uno de esos días. Uno de esos días. Y pues esa es la historia de el hombre de cuero, el Leatherman. Así es. Si quieren escuchar la versión original de este episodio en inglés, es el episodio 32 de The Dollop. Se llama nada más Leatherman. Recuerden que nosotros nos encuentran en todos lados como el Dollop. A mí me encuentran como ningún Eduardo. Y a mí me encuentran como Brian The Machine. Y pues si no conoces tu historia, estás condenado a arruinar el negocio de tu suegro y tener que huir del país. Así es. Si ya tienes una prometida y te vas por cigarros, te vas a hacer vagabundo.